Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a la clase número 19 de la materia de Pensamiento Matemático 2 de segundo cuatrimestre. Bienvenidos, soy la maestra Sandra Paulina y vamos a continuar con los temas de esta semana. Esta semana nos toca ver temas como teorema de Pitágoras, elementos concíclicos, algunos otros temas como el teorema de Napoleón, que se va a hacer como el tema central o el problema raíz que vamos a estar viendo en estas clases. Como vimos en clases pasadas, toda la geometría, todas las fórmulas que hemos estado viendo para sacar el área, la superficie de superficies planas, de figuras geométricas, bueno, hemos visto para qué son o para qué nos pueden servir, la manera en cómo las podemos sacar. Y también hicimos deducciones donde hemos visto que de una figura, o más bien una figura, dentro de ella misma puede haber otras figuras. Entonces hemos sacado deducción que, por ejemplo, de un rectángulo podemos sacar un rombo, bueno, dos rombos, ¿no? Una figura de un rombo y las cuatro esquinas forman otro rombo, entonces serían dos rombos, que también se puede hacer dos triángulos. Y de ahí hemos sacado como un poquito de deducción que también la fórmula base, digamos, es la del rectángulo. Entonces, como seguimos viendo figuras geométricas y la importancia de los triángulos, les voy a proyectar un video como de introducción a las clases donde vamos a ver la importancia de los triángulos. ¿Ok? Entonces, voy a compartir pantalla. Ya se está viendo, ok. Y acá están. Advertencia, después Vamos a hacerlo grande. Y ahora. de ver este video, es probable que veas triángulos por todos lados. Y si hablamos de triángulos, tenemos que hablar de un teorema muy famoso y del matemático al que le debe su nombre. Exacto, Pitágoras. Pero nuestra fascinación por estos increíbles polígonos nos ha acompañado desde miles de años antes de Pitágoras. Los antiguos matemáticos se dieron cuenta que nuestro mundo está hecho de formas geométricas que podemos triangularizar. Estudiar estas formas de 3 puntos catapultó a nuestras matemáticas del mundo de los números más abstractos al mundo real, donde podemos medir y construir cosas. Te propongo un viaje express para ver cómo evolucionaron las matemáticas para llegar hasta el famoso teorema de Pitágoras. Empecemos nuestro viaje hace casi 4000 años. Los matemáticos de ese entonces buscaban formas de resolver necesidades prácticas, como las mediciones necesarias para construir, por ejemplo, un templo. Aquí empiezan a toparse con los triángulos. 13 siglos antes de que Pitágoras también las describiera, los antiguos babilonios ya habían descubierto la secuencia de números que describen las proporciones que tienen los triángulos rectángulos, los que tienen un ángulo de 90 grados. Han sobrevivido 2 papiros de 1800 y 1600 años antes de Cristo que muestran problemas matemáticos del antiguo Egipto involucrando triángulos. Y resulta que el teorema que le atribuimos a Pitágoras ya lo habían pensado los matemáticos mesopotámicos y también en la India, muchos siglos antes. Se menciona en uno de los textos védicos, el Shulva Sutra, que contenía las instrucciones para construir un altar de fuego usando una cuerda como regla. De hecho, la palabra Shulva quiere decir cuerda o mecate en sánscrito. Este conocimiento viajó por las antiguas rutas de comercio hasta llegar a Grecia. Y aquí es donde Pitágoras y Euclides, el padre de la geometría, consolidaron estas teorías. Pero hagamos pausa, nos estamos saltando un paso. ¿Qué es un triángulo? Primero, hay que empezar con 3 puntos que no estén sobre la misma recta. Después, hay que conectarlos con 3 segmentos. En su obra maestra Los Elementos, el matemático griego Euclides recopiló siglos de pensamiento matemático que permitieron demostrar que no todo es un triángulo. Sus lados tienen que cumplir reglas súper específicas. De no ser así, los lados del triángulo no llegan a unirse.
Si miramos esta figura con el lente de la geometría euclidiana, vemos sus partes: 3 lados, 3 vértices y, aún más importante, 3 ángulos interiores que suman 180 grados. Las reglas del juego de la geometría establecen que las relaciones entre los lados de los triángulos, los ángulos dentro del triángulo y los ángulos que pueden formar afuera es la clave. Y Pitágoras ya se había dado cuenta de eso un par de siglos antes. Su teorema demuestra las relaciones y las propiedades entre los lados y los ángulos de los triángulos rectángulos, o sea que tienen un ángulo de 90 grados. Con las diferentes soluciones al teorema, vemos como todos los polígonos en realidad pueden expresarse en términos de triángulos. Y si triangularizamos las formas geométricas, podemos usar esas mismas reglas para resolver problemas muy complejos. Uno de los ejemplos más asombrosos hasta el día de hoy del poder de los cálculos usando triángulos es del Antiguo Egipto. El matemático Eratóstenes de Cirene fue el primero en calcular la circunferencia de nuestro planeta con asombrosa precisión, usando solamente triángulos y esto. Eratóstenes vivía en Alejandría y durante sus viajes se dio cuenta que 2 objetos bajo el sol en distintas ciudades proyectaban distintas sombras a la misma hora del día. ¿Cómo podría ser esto? La única explicación posible era que la curvatura de la Tierra pone a cada objeto, como este obelisco, a un ángulo distinto del Sol, y por eso tienen distintas sombras. Pero Eratóstenes no paró ahí. Se dio cuenta que podía triangularizar este problema para calcular la circunferencia de la Tierra. Imaginó que trazaba una línea hacia el centro de la Tierra desde cada obelisco. Las líneas se intersectarían a 7 grados. Y por el estudio de los triángulos, sabemos que en un círculo hay 360 grados. Así que 7 grados es más o menos una 50ª parte de eso. Como Eratóstenes sabía la distancia entre las dos ciudades, unos 800 kilómetros de distancia, la multiplicó por 50 y llegó a la cifra de 40,000 kilómetros. Le faltaron solo 75 kilómetros para llegar a la cifra exacta que hemos calculado con toda la tecnología del siglo XXI. Como ves, la magia es que si entendemos las propiedades de los triángulos pequeños, podemos asumir que un triángulo de cualquier otro tamaño, pero con las mismas proporciones, se comporta de la misma manera. Esto se llama semejanza. Y con el poder de la semejanza, de triángulo en triángulo, podemos construir pirámides, edificios, puentes y hasta estaciones espaciales. De hecho, la arquitectura aprovecha otra de las características maravillosas de estos polígonos: no se deforman. A diferencia de un cuadrado, por ejemplo, si aplicas fuerza en uno de los vértices de un triángulo, la fuerza se reparte entre los dos segmentos más cercanos y lo compensa el otro. El triángulo nos permite dar la rigidez y la forma en que no se deformen las cosas. Entonces yo creo que sin ellos existirían otras cosas extrañas, pero no sé si igual de maravillosas a las que tenemos actualmente. Estas mágicas figuras, sean obvias en el diseño o no, son la base de la arquitectura y la ingeniería civil. Y de ahí a la física cuántica y la astronomía. Hasta los fractales y los movimientos de las galaxias pueden describirse como iteraciones triangulares. Así que los triángulos son mucho más que 3 puntos unidos por 3 segmentos de rectas. Desde miles de años antes de Pitágoras, el estudio de estas formas indeformables y maravillosas nos han ayudado a medir lo inmedible y a imaginar lo que antes era inimaginable. ¿Qué te pareció a ti? ¿Qué preguntas te surgieron? ¿Qué te hizo pensar este video? Platícanos en los comentarios porque siempre los estamos leyendo. Bueno, espero que se les haya hecho bastante interesante, ¿no? El por qué es tan importante saber sobre formas geométricas, sus áreas y sus aplicaciones, los teoremas y de dónde surgen, ¿no? A continuación, como bien dice la chica, pues todas las figuras geométricas o a raíz de figuras geométricas se han podido descifrar y se han podido entender muchas cosas de nuestro mundo, de nuestro universo entero. Habla desde distancias, formas, para dividir, híjole, para infinidad de cosas se pueden utilizar todo esto. El tema de nuestra clase, vamos a entrar ya en materia, ¿sí? El tema es sobre el teorema de Napoleón. Y lo vamos a ver como el misterio de Napoleón.
¿sale? Vamos a ver como una investigación, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es el misterio de Napoleón. ¿Cómo es un misterio? Bueno, como un reto geométrico de élite, ¿no? O sea, de alto nivel. El teorema de Napoleón se dice que es una joya de la geometría. ¿Por qué? Porque nos dice que si construyes triángulos equiláteros sobre los lados de cualquier triángulo y luego encuentras sus centros, formarán siempre otro triángulo equilátero. Esto es, acuérdense que los triángulos equiláteros son triángulos que tienen la misma medida, sus traslados, y por lo tanto sus ángulos internos y externos son iguales. O sea, los ángulos internos me refiero a los tres ángulos, la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo debe ser 180. Y esto es que cada ángulo de cada vértice va a medir 60 grados. La suma de estos tres nos va a dar 180 grados. Entonces nos dice que de cualquier triángulo, no importa si es triángulo rectángulo, triángulo equilátero, triángulo isósceles, cualquier triángulo diferente que tengamos, si en cada uno de sus lados formamos un triángulo equilátero, esto es, se va a medir un lado del, bueno, me estoy adelantando, ahorita vamos a ver la explicación de qué nos dice el teorema de Napoleón. Pero si a este triángulo, cualquiera que sea, se forma en cada uno de sus lados un triángulo rectángulo, se encuentran los centros y después esos centros se unen, se va a formar un triángulo equilátero. Vámonos por partes, ¿ok? Entonces, la parte 1 sería el escenario y las herramientas. Tomemos en cuenta que nuestro problema meta nos dice que dado un triángulo con lados A, B y C cualquiera, o sea, no importa, no tienen que ser iguales, no tiene que haber dos iguales, no tiene que haber ni uno igual. Y no importa el tipo de triángulo que sea, y después se construyen triángulos equiláteros hacia afuera de cada uno de sus lados, sean o uno, o dos y o tres sus centros de cada uno de esos nuevos triángulos. Entonces, ¿qué tipo de triángulo sería el triángulo de O1, O2 y O3? Ese sería como nuestro problema meta, nuestro problema raíz. Esto es importante que no lo presentemos como una fórmula que hay que aceptar y ya, y así es, y punto. O sea, no es como, es esta y punto, ¿no? Sino como un enigma geométrico. Un enigma geométrico, ¿por qué? Porque se requiere conectar todo para encontrar el punto final, ¿no? O sea, que todo se junte en un solo punto. Muy bien. A partir de esto, les voy a poner un video donde nos lo explican muy a detalle el, el teorema de, espérenme, aquí, este es el que nos lo va a explicar. Hola, ¿qué tal? Déjenme. Espero que no sea, la verdad es que es sencillo, a lo mejor cuando uno lo ve es, ay, ¿y ahora de qué cosa nos va a hablar, no? No está complicado, no es algo, Espero que se visualmente va a ser encuentren muy fácil, muy bien. ustedes Les doy la bienvenida a un nuevo video en la asignatura de Pensamiento Matemático 2. déjenme. Te invito a que compartas el canal, te suscribas y que actives la campanita. Ahora sí, demos inicio. Respecto a este video, no vayan a pensar que vamos a ver una gran cantidad de cálculos o un álgebra muy difícil, realmente no. Más bien va enfocado a, digamos, la comprobación de este teorema. Realmente es una característica curiosa de las matemáticas, sobre todo de la geometría. Así que los invito a que hagamos juntos este procedimiento. Lo único que van a necesitar es papel, obviamente un lápiz, una regla y un compás. Realmente son pocas cositas que
Espero que muchos de ustedes tengan allí en casa. Ahora, Por favor, antes de ahí comenzar, ustedes, debo mencionar que si bien si no tienen todo lo que está pidiendo aquí en este video, solamente tengan a la mano una hoja de papel, una regla y un lápiz para que lo puedan sacar. A lo mejor el compás va a ser un poquito complicado de que lo tengan ahí a la mano, pero eso nada más es como para comprobar. Con que tengan una regla, un papel y un lápiz o pluma, pueden hacer o ir siguiendo los pasos para poder llegar a la conclusión final. ¿Ok? Entonces sí, por favor, es importante que lo vayan haciendo junto con el video. este video tiene el nombre de Napoleón, porque precisamente el triángulo de Napoleón o el teorema de Napoleón hace referencia a Napoleón Bonaparte, la realidad es que no está muy claro el contexto histórico de este teorema. Si bien es cierto, hay figuras que lo han estudiado y lo han explicado muy detalladamente, el contexto de dónde viene no es muy claro, pero por costumbre se le suele llamar teorema de Napoleón o triángulo de Napoleón. Así que ahora vamos con el proceso para que ustedes también lo puedan replicar y puedan comprobar si es verdad lo que se menciona. Ahora, el primer paso es dibujar un triángulo, el que ustedes quieran. De preferencia que no sea un triángulo muy grande, y también que no tenga todos sus lados iguales. En mi caso he dibujado un triángulo rectángulo. Las medidas pueden ser las que ustedes quieran, simplemente que no sea muy extensa la figura. Esto por el paso 2 que ahorita les voy a mencionar. Una vez que ya dibujaron su triángulo, van a dibujar triángulos equiláteros a cada lado del triángulo inicial. Entonces, en cada lado dibujo triángulos equiláteros. Por eso les decía que el triángulo principal no sea muy grande, porque si sus lados son muy extensos, los triángulos equiláteros también lo serán. Y la idea es que todo esto quepa en una sola hoja. Con el segundo paso terminado, que ya hayan dibujado los triángulos equiláteros, vamos a ubicar los puntos medios en cada lado de los triángulos equiláteros. Sí, con la regla van a medir cada uno de los lados de estos triángulos equiláteros y van a ubicar los puntos medios. En mi caso son estos. ¿Todo claro hasta aquí? Eso nos lleva al paso 4, que es trazar las medianas en cada lado de los triángulos equiláteros. ¿Qué son las medianas? Las medianas son rectas que van desde el punto medio hasta su vértice opuesto. Por ejemplo, este de aquí es el vértice y choca con el punto medio. Este de aquí es el punto medio y choca también con el otro vértice, y así sucesivamente con los tres triángulos equiláteros. Fíjense, quedan así. Luego nos vamos al paso 5, que consiste en hallar los centros de cada triángulo equilátero en las intersecciones de las medianas. ¿Ya ven aquí donde chocan las líneas? Bueno, esos son los centros. Más bien se les conoce como baricentros a estos puntos. Recuerden que los triángulos tienen más de un centro, porque tienen el baricentro, el circuncentro, el licocentro, etc. Entonces, en el caso de los triángulos equiláteros, lo que es el baricentro también actúa como el centro geométrico de la figura. ¿De acuerdo? Nada más es una pequeña nota que quería que ustedes tuvieran en cuenta. Ahora bien, ya esto es lo último. El sexto paso es unir los centros de los triángulos equiláteros y se forma otro triángulo, pero la característica es que el triángulo que se forme por la unión de esos centros siempre va a ser equilátero. Lo pueden comprobar con cualquier otro triángulo que ustedes dibujen aquí al inicio. Puede ser un triángulo isósceles, puede ser un triángulo escaleno, pueden variar las medidas, y cuando apliquen este proceso el resultado siempre debe ser un triángulo equilátero. Como les dije, es realmente más bien una curiosidad matemática que sí tiene su fundamento, sí hay personas que lo han explicado detalladamente,
Y créanme que pues sí es algo, digamos, subido de niveles. Es un poquito larga la explicación, pero no se preocupen, realmente aquí el objetivo es que ustedes comprueben este teorema. Así que los invito a que lo hagan y en la cajita de comentarios me dejen si realmente les funcionó. Ojo, asegúrense de que las medidas sean correctas. De lo contrario, pudiera haber pues obviamente discrepancias en las medidas, porque la idea principal es que este triángulo sea equilátero. Y es todo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que esta curiosidad matemática te haya interesado. Recuerda que si tienes alguna duda me la puedes dejar. Listo. Hasta aquí voy a dejar esa imagen como referencia porque los vamos a ir platicando poquito a poquito. Entonces, regrésense un poquito a lo que les decía, que esto va a ser una investigación. Entonces, como cualquier problema, debemos de tener un planteamiento. Este va a ser nuestro misterio, ¿sí? Nuestro caso a resolver. Entonces, ustedes dibujaron en las hojitas que tiene cada uno un triángulo. Ojalá hayan dibujado un triángulo el más irregular y feo que se puedan imaginar, ¿no? Entonces, sería un triángulo escaleno, que tiene, cada lado es distinta, de distinta medida, entonces, por lo tanto, cada uno de sus 3 ángulos son diferentes. Ahora, sobre cada uno de esos lados, del lado más largo, el lado mediano y el lado más pequeño, cada uno, vamos a dibujar un triángulo equilátero hacia afuera, no hacia adentro, hacia afuera. Aquí sería, este es el triángulo original, y esta medida, ay, Dios mío, ay, Dios, perdón, no, 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 no. Esta medida de aquí, voy a decir cuánto mide, o sea, digamos, mide 2 centímetros, entonces voy a hacer un lado hacia acá de 2 centímetros y otro lado hacia acá de otros 2 centímetros. Esto es que los 3 lados midan lo mismo hacia afuera, para formar triángulos equiláteros. Cada uno, ahora ya tengo, digamos, ya formé 4 triángulos, pero solamente me voy a enfocar en los 3 triángulos nuevos que tengo. Entonces, cada uno de estos 3 triángulos tiene un centro que se llama baricentro. No hagan caso a todas las otras definiciones, diferentes definiciones que nos dijeron, o tipos de centros, más que el baricentro. El teorema de Napoleón nos afirma que ya teniendo estos centros en los nuevos triángulos, si los unimos, estos 3 centros, el triángulo que se va a formar es un triángulo equilátero. El teorema de Napoleón nos dice que siempre, 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 sin excepción, siempre se va a formar un triángulo equilátero, sin importar cómo es que haya sido el triángulo original. Recuerden, nosotros hicimos un triángulo totalmente irregular y feo y diferente. Si fuera un triángulo rectángulo sería lo mismo, si fuera un triángulo equilátero sería lo mismo. Obtendríamos un triángulo equilátero. Ahora, ¿por qué el teorema de Napoleón es un problema meta? Es un problema meta porque para demostrar que ese triángulo central es equilátero, quiere decir que sus lados y sus ángulos son iguales, no se puede usar una sola fórmula, sino que se debe de ir construyendo digamos, un edificio, o sea, un piso y luego otro piso y luego otro piso de lógica, usando todas las herramientas previas que tenemos, o que vamos a ir viendo. ¿Cuáles son estas herramientas? Bueno, o cómo lo vamos a hacer, cuáles son esos pasos, esos pisos que tenemos que saber. Fíjense que es una escalera y tenemos que llegar al final de esa escalera. Bueno, entonces cada uno de esos escalones son las diferentes herramientas. Y todo esto va como un eslabón, todo esto va encadenado. No puedo hacer primero el paso 3 y después regresarme al 1. No, tiene que llevar una secuencia, un orden. ¿Ok? Entonces, para resolver este problema,
debemos de aplicar estos resultados de forma encadenada. ¿Cuáles serían? Bueno, el primero, no es el 1, más bien el 1, sería los criterios de congruencia. Esto viene de la geometría sintética. Y bueno, para demostrar que los lados del triángulo del teorema de Napoleón son iguales, usamos el criterio de LAL. Yo creo que les voy a estar hablando en chino, si no les pongo otro video donde nos explica o nos hablan de los criterios de congruencia de los triángulos. Así es que nuevamente voy a irme a Schoology, donde también ya está un video, déjenme lo encuentro, es este, donde nos van a explicar aquí la congruencia de los triángulos. Todos estos videos que les estoy poniendo son videos muy básicos, muy sencillos, muy cortos, donde nos van a explicar a grandes rasgos o como la base de cada uno de estos temas. Si a alguien de ustedes, si a alguno le interesara saber más sobre estos, bueno, pues con mucho gusto me puede hacer saber. Y si no, en la web, ¿no? En internet o la biblioteca hay infinidad de libros sobre estos temas. Eh, donde los tratan de desestimar, donde los comprueban, donde explican el por qué, el cómo se hace, a sumo detalle. ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita vamos a continuar, sería con este paso, que sería la congruencia de los triángulos. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy vamos a ver uno de los temas que más me han pedido, y es criterios de congruencia de triángulos. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. En matemáticas, congruencia quiere decir que dos figuras son exactamente iguales. Tienen la misma forma, el mismo tamaño, los lados iguales y por lo tanto también ángulos iguales. Para los triángulos existen 3 criterios de congruencia y si estos se cumplen, los triángulos deben ser exactamente iguales. El primero es lado, lado, lado y se abrevia así, LLL. Y quiere decir que si tengo dos triángulos con las mismas medidas son congruentes, o sea, exactamente iguales. Como puedes ver en este ejemplo, se cumple con el criterio lado, 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 ya que las medidas de sus 3 lados son iguales. Por lo tanto, estos triángulos son congruentes, o sea, exactamente iguales. Facilísimo, ¿verdad? El segundo criterio es lado, ángulo, lado, y se abrevia así, LAL. Si tenemos dos triángulos que tienen dos lados de la misma medida y el ángulo comprendido entre ellos con la misma abertura, son congruentes, o sea, que son exactamente iguales. Como te puedes dar cuenta en este ejemplo, los dos triángulos tienen dos lados de la misma medida y el ángulo que está entre ellos mide lo mismo, por lo tanto, obtendremos triángulos igualitos, o sea, congruentes. Facilísimo, ¿verdad? El último criterio de congruencia es ángulo, lado, ángulo y se abrevia así, ALA. Esto quiere decir que si tengo dos triángulos que tienen la misma medida de un lado y la medida de los ángulos de sus extremos son iguales, tenemos triángulos congruentes, o sea, exactamente iguales. Recuerda que los criterios de congruencia son condiciones que se tienen que cumplir para que dos triángulos sean exactamente iguales. El primero es lado, 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 y quiere decir que si dos triángulos tienen las medidas de sus lados iguales, son congruentes. El segundo es lado, ángulo, lado, y quiere decir que si tenemos dos triángulos que tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos también es igual, estamos hablando de triángulos congruentes. Y por último, el criterio ángulo, lado, ángulo, y quiere decir que si dos triángulos tienen un lado de la misma medida y dos ángulos al extremo de este lado que también son iguales, estaremos hablando de triángulos congruentes. Facilísimo, ¿verdad? A continuación te dejaré unas preguntas y espero ver sus respuestas en los comentarios. ¿Podrás contestarlas? Ok, continuando con lo que son los criterios de congruencia, bueno, pues vimos que es que sean dos triángulos iguales. Sí, y hay varias condiciones para que los triángulos podamos nosotros concluir que son iguales. Bueno, ¿qué es congruencia? Pues que sean iguales, ¿no? Que coincidan. ¿Qué son los criterios de congruencia? Bueno, pues hay 3 tipos: lado, 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 ángulo, lado o ángulo, lado, ángulo.
Ujú. Entonces es que cumplan con esos criterios para poder nosotros concluir o determinar que son triángulos iguales. Eh, y bueno, cada uno de los criterios es si cada uno de los lados es iguales, los 3 lados de un triángulo son iguales a los lados del otro triángulo, bueno, pues entonces determinamos que son iguales. Si 2 lados y un ángulos son iguales, pues entonces concluimos que esos 2 triángulos son iguales. Si tenemos 2 triángulos y 2 ángulos y un lado de cada uno de ellos son iguales, entonces también podemos nosotros concluir bajo estos criterios de congruencia que son triángulos iguales. ¿Ok? Hasta aquí vemos, se fijan, o sea, lo importante de esto es que vayan ustedes observando que a partir de un problema meta, que es el teorema de Napoleón, estamos pudiendo ver muchos otros, digámoslo, subtemas que forman o que nos van a hacer llegar a la conclusión del teorema de Napoleón. Ujú. Ahorita estamos viendo los criterios de congruencia. Ese es como el paso 1. Ujú. Y todos estos, cada uno de estos pasos, a pesar de que veamos cómo es el proceso, cómo son los pasos para poder llegar al punto final, sí, que aprendamos qué son los criterios de congruencia, qué es el teorema de Pitágoras, o sea, cada uno de esos puntos, también es importante que veamos desde un punto de vista lógico. Entonces, del punto de la geometría sintética, utilizando los criterios de congruencia, demostrando que los lados del triángulo del teorema de Napoleón de un triángulo equilátero son iguales, utilizando estos criterios donde lado, ángulo, lado son iguales. La lógica, perdón, podríamos nosotros concluir que al rotar fragmentos de la figura original 60 grados alrededor de los vértices, o sea, esto es como por fuera, eh, podríamos descubrir que los segmentos que unen a los centros entonces son congruentes, son iguales. Esto es como lo que veíamos con el tangram en las clases pasadas, que es como un rompecabezas donde las piezas solo encajan si las giramos. O sea, solamente van a formar una unidad, un todo, si las giramos a 60 grados. ¿Esto qué es? Que no se enciman ni quedan huecos, sino que todas juntas de cierto acomodo van a formar o van a cubrir toda esa superficie. ¿Ok? Entonces, paso A, los criterios de congruencia. Ahora viene el paso B. El paso B, ¿qué nos dice? Bueno, nos dice que hay que utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué es eso? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Bueno, el teorema de Pitágoras nos dice que o nos ayuda a calcular los centros o a saber el punto central de un triángulo, porque no es el triángulo por ser más ancho de abajo y terminar en punta en la parte superior, o bueno, en el lado contrario de la base del triángulo, ese termina en punta. El triángulo no quiere decir que está exactamente a la mitad de la altura, ¿no? Porque hay más superficie en la parte inferior. Es muy diferente que en un cuadrado o en un círculo, ¿sí? Porque no tiene los lados iguales. Para empezar, hay diferentes tipos de triángulos y en segunda, no es pareja la recta, o sea, es decir, va a haber menos superficie en la punta del triángulo y se va a ir haciendo más ancho hasta llegar a la base. Entonces, aquí, ¿cómo podemos saber a qué distancia está el centro de un lado? ¿No? Entonces, para poder entender esto, les voy a proyectar otro video donde nos va a hablar ahora sobre el teorema de Pitágoras. Ese está acá. También está sencillo, es como la continuación de lo que vimos en la clase, de las clases de la semana pasada, ¿ok?
Entonces, déjenme lo El teorema de Pitágoras es grande. un teorema que y cierro aquí. Y ahora sí le voy a poner play. Son videos muy cortitos. No creo necesario tener que pausarlo, pero si fuera así, algo que yo vea que esté complicado, bueno, lo pauso, lo explicamos para poder continuar. ¿Ok? Entonces, empezamos. nos permite relacionar tres lados de un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras se puede enunciar de la siguiente manera. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado sobre el lado opuesto al ángulo recto es igual a la suma de los cuadrados sobre los lados que contienen al ángulo recto. Para un triángulo rectángulo de catetos A y B e hipotenusa C, el teorema de Pitágoras se puede enunciar de la siguiente manera. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Geométricamente, este teorema nos dice que el área del cuadrado de lado igual a la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos desde los catetos. A lo largo de la historia se han desarrollado un sinfín de demostraciones de este teorema. En este video te presento 4 demostraciones visuales y una demostración analítica visual propuesta por el 20º presidente de Estados Unidos y matemático aficionado James A. Garfield. Primera demostración. Esta demostración sugiere subdividir el cuadrado construido desde la hipotenusa en las siguientes piezas tipo puzzle. Notar que el cuadrado rosado de la parte central coincide con el cuadrado construido desde uno de los catetos. Armando convenientemente las piezas sobrantes, podemos notar que la suma de sus áreas coincide con el área del cuadrado construido desde el otro cateto. Esta configuración es independiente del tamaño de los catetos y la hipotenusa. Segunda demostración. Esta demostración sugiere subdividir el cuadrado construido desde la hipotenusa en las siguientes piezas tipo puzzle. La división incluye 2 triángulos rectángulos, 2 cuadriláteros irregulares y un cuadrado. Notar que el cuadrado verde coincide con el cuadrado construido desde uno de los catetos. Las otras piezas sobrantes se ordenan de tal manera que coincidan con el cuadrado construido desde el otro cateto. Tercera demostración. Esta es una de las demostraciones más populares. Consideremos el cuadrado de la figura. Este cuadrado se divide en 2 cuadrados más pequeños de lados B y A, en amarillo, y en 4 triángulos rectángulos de catetos A y B e hipotenusa C. Notar que las áreas de los cuadrados amarillos son A cuadrado y B cuadrado. Ahora, reordenando los 4 triángulos rectángulos en el cuadrado del lado derecho de la pantalla, obtenemos un espacio en blanco, cuya forma es cuadrada, y dado que la hipotenusa de los triángulos rectángulos es C, el cuadrado amarillo tiene área C cuadrado. Por lo tanto, comparando ambos resultados, tenemos que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Cuarta demostración. Esta demostración parte considerando un rompecabezas que consta de 4 triángulos rectángulos y un cuadrado central. El cuadrado se forma con las hipotenusas de estos triángulos, por lo que tiene un área igual a C cuadrado. Por otro lado, dibujamos 2 cuadrados. El cuadrado grande tiene área P cuadrado y el cuadrado pequeño tiene área A cuadrado. Ahora, reordenamos las piezas del rompecabezas de manera que cubra el área formada por los cuadrados de lados A y B. De esta forma, el área del cuadrado del lado izquierdo coincide con la de los cuadrados del lado derecho, por lo que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Demostración analítico-visual de James A. Garfield. Esta demostración es una demostración del tipo analítica, por lo tanto usaremos expresiones algebraicas y resultados anteriores que se asumen conocidos. Consideremos 2 triángulos rectángulos iguales dispuestos como se muestra en la animación. Construimos un triángulo rectángulo cuyos catetos coinciden con las hipotenusas de los triángulos verdes. Podemos notar que se formó un trapecio cuya área es igual a A más B sobre 2 por A más B. Además, notemos que el área del trapecio se puede calcular considerando cada una de sus partes. De esta forma, el área del trapecio viene dado por el área del triángulo celeste más el área del triángulo verde multiplicado por 2. Haciendo estos cálculos, obtenemos que el área del trapecio es igual a C cuadrado sobre 2 más 2 veces A por B sobre 2. Igualando ambos resultados y multiplicando la igualdad por 2, obtenemos que C cuadrado más 2 veces A por B es igual a A más B por A más B.
Resolviendo los paréntesis obtenemos que c cuadrado más 2 veces a por b es igual a cuadrado más 2 veces a por b más b cuadrado. Reduciendo términos semejantes obtenemos que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Una curiosidad del teorema de Pitágoras es la espiral pitagórica. Esta espiral se construye partiendo de un triángulo rectángulo isósceles con longitudes de los catetos igual a 1. Usando el teorema de Pitágoras obtenemos que la hipotenusa de este primer triángulo es igual a raíz de 2. Ahora, esta hipotenusa corresponde al cateto de otro triángulo, cuyo otro cateto sigue teniendo valor igual a 1. Así obtenemos que el valor de la hipotenusa de este nuevo triángulo es igual a raíz de 3. Haciendo el mismo proceso reiteradas veces obtenemos la espiral pitagórica. El teorema de Pitágoras no solo es verdad para cuadrados construidos desde los catetos, sino que funciona para cualquier construcción de figuras regulares y semicircunferencias construidas desde los catetos. Estos resultados son denominados teorema de Pitágoras generalizado. Ok, hasta aquí ya vimos lo que es el teorema de Pitágoras. Y entonces encontramos que hay una fórmula para saber el centro de un triángulo, ¿no? El punto, iba a decir el punto central, pero no, es el centro de un triángulo. Y la fórmula nos dice que la altura es igual a raíz cuadrada de 3 entre 2 por L. Entonces, ustedes, si quisieran hacer el cálculo y comprobar el teorema de Napoleón con números, o sea, poniéndole ya un valor a cada uno de los lados, tendremos que sacar el centro de nuestro triángulo por medio de esta fórmula para poder hallar la altura de los triángulos equiláteros. Y luego habría que recordar que el centro está a 2/3 partes de esa altura. ¿Por qué? Por lo que ahorita platicábamos. Que la base es más ancha y que la parte superior pues se va haciendo cada vez más angosta. ¿Sí? Entonces, 2/3 partes de esa altura que saquemos con la fórmula del teorema de Pitágoras. Esto le da la posición exacta de los puntos que quiere conectar el teorema de Napoleón. La posición exacta en cada uno de esos triángulos equiláteros que se formaron hacia afuera de los lados del triángulo original y que ese va a ser el vértice o el punto de unión de los dos lados de ese triángulo. Entonces, si esos triángulos, si sabemos esa posición exacta, entonces podemos unir esos 3 puntos y vamos a formar el nuevo triángulo. Ahora, el punto sería entonces, punto 1, los criterios de congruencia, el punto 2, el teorema de Pitágoras. Punto 3 serían cuadriláteros, se me confundió la lengua, de los cuadriláteros concíclicos. Este sería como encontrar el rastro de los ángulos. Esta es la parte como más elegante, digamos, de esta investigación, ¿no? De este teorema. Y existe un punto que se llama punto de Fermat. El punto de Fermat es donde se cruzan las líneas que unen los vértices originales con los vértices de los triángulos equiláteros opuestos. Les digo, así platicado se escucha muy, híjole, complicado, ¿no? O sea, como que soy, no, nada más me estoy revolviendo. Entonces, otra vez nos vamos a ir, déjenme ver qué hora es. Si alcanzaremos a ver este video, déjenme. Creo que ni siquiera está aquí el video. Déjenmelo.
Déjenme lo encuentro. ¿Dónde está? Porque esto de los concíclicos no es difícil, pero déjenme ver cuál es. Denme un segundo, por favor, para poder encontrar. No. Bueno, no tengo aquí rápido la liga. Pero bueno, aquí es lo que nos dice de los cuadriláteros concíclicos. Les voy a mandar, les voy a dejar aquí más videos. Voy a subir esto en Schoology en la semana 11, que es en la que vamos, para que ustedes puedan tener un video de referencia donde les hable de los cuadriláteros concíclicos. ¿Qué es lo que dice? Bueno, ¿de dónde se van a cruzar las líneas? De que unen a los vértices, es decir, de un vértice se va a proyectar una línea recta de cada uno de los vértices, donde crucen donde se crucen, ¿no? Ese punto donde cruzan todos esos líneas, entonces ahí va a ser el punto de Fermat. ¿Para qué nos sirve esto, no? O sea, la lógica nos va a decir que se van a formar cuadriláteros donde los vértices tocan una circunferencia imaginaria. En estos cuadriláteros, los ángulos opuestos van a sumar 180 grados, que es lo que forman un triángulo. Toda la sumatoria de los tres ángulos de cualquier triángulo forman 180 grados. Entonces, si estoy formando cuadriláteros y los vértices tocan una circunferencia imaginaria, esto es que alrededor de ese cuadrilátero que se formó de esas líneas, hay un círculo. Y en estos cuadriláteros, los ángulos opuestos, o sea, la parte de afuera, suman 180 grados. Entonces, al rastrear estos ángulos, ustedes van a transportar el ángulo de 60 grados desde los triángulos externos hasta el triángulo central, ¿no? O sea, ahora va a ser como al revés, ¿sí? De los de afuera los van a llevar adentro y van a poder encontrar ese punto de Fermat. ¿Ok? Se oye un poco complicado. La verdad es que hubo unos problemas ahí de grabaciones y entonces estoy lejos de mi computadora para poder ponerles las ligas que tenía yo listas para esto, de mi archivo, donde llevo la clase, la secuencia de las clases, pero déjenme ver ahorita si encontramos alguno aquí. Miren, aquí así rápido hay uno. Se los voy a proyectar y esta misma liga se las voy a pedir que de igual manera la pongan en Schoology. A ver, ahí va, chicos. Antes quiero recordar dos hechos de ángulos inscritos y ángulos centrales que nos van a ser muy útiles en este video. Y esos son que dos ángulos inscritos que abren el mismo arco miden lo mismo, y a la vez miden la mitad del ángulo central que abre ese arco. Un caso específico interesante de esto, por ejemplo, es que si tenemos un diámetro y un punto fuera del diámetro, este ángulo, un ángulo central, mide 180 grados. Entonces el inscrito que abre este mismo arco mide 90 grados, que es la mitad. Y bueno, ya con eso en mente, vamos al punto. Un cuadrilátero cíclico es un cuadrilátero que tiene sus cuatro vértices en una misma circunferencia. No todos los cuadriláteros son cíclicos. Por ejemplo, veamos este cuadrilátero. Si fuera cíclico, habría una circunferencia que pasa por los cuatro vértices. Y para estos tres vértices hay una sola circunferencia que pasa por ellos tres. Y esa circunferencia no pasa por el cuarto punto. Entonces no hay ninguna circunferencia que pase por los cuatro. Y bueno, además es intuitivo. Si una circunferencia pasara por los cuatro, tendría que estar bastante aplastada.
Entonces vamos a ver qué propiedades tienen los cuadriláteros cíclicos. Vamos a pensar en un cuadrilátero cíclico ABCD. E inmediatamente ya podemos ver algunas igualdades de ángulos. Por ejemplo, estos dos ángulos que marco en verde son iguales porque ambos abren el arco AB. Ahora, estos dos que marco en azul son iguales porque ambos abren el arco BC. Estos dos que marco en rojo son iguales porque ambos abren el arco CD. Y estos dos, amarillos, son iguales porque abren el arco DA. Entonces ya sabemos que los cuadriláteros cíclicos tienen estas igualdades de ángulos. Ahora fijémonos en el triángulo ABC. Veamos que la suma de sus ángulos es la suma de los ángulos azul, amarillo, rojo y verde. Y además, como es un triángulo, sabemos que la suma de sus ángulos es 180 grados. Entonces, la suma de los ángulos azul, amarillo, rojo y verde es 180 grados. Pero ahora podemos encontrar azul más rojo más amarillo más verde en otro lado. Fijémonos en los ángulos ABC y ADC, que son ángulos opuestos del cuadrilátero cíclico. Esos dos suman 180 grados porque su suma es la misma que azul más amarillo más rojo más verde. Y también podemos verlo en la otra pareja de ángulos opuestos. Aquí también tenemos los 4 colores cada uno una vez, entonces ambas parejas de ángulos opuestos del cuadrilátero cíclico suman 180. Y bueno, en realidad este cuadrilátero cíclico no es ninguno en particular, entonces esto funciona para cualquier cuadrilátero cíclico. Una demostración alterna de este mismo hecho, es decir que los ángulos opuestos de un cuadrilátero cíclico suman 180, es con el hecho de que un ángulo inscrito mide la mitad del ángulo central. Vamos a fijarnos en un cuadrilátero cíclico y en dos de sus ángulos opuestos. Vamos a llamarle a este alfa y a este beta. Entonces, este ángulo central mide 2 alfa y este ángulo central mide 2 beta. Y bueno, 2 alfa más 2 beta es 360 grados. Entonces, alfa más beta tiene que ser la mitad y es 180 grados. Entonces, bueno, para cualquier cuadrilátero cíclico, no solo tenemos estas 4 parejas de ángulos, que son los que abren el mismo arco, además, sus ángulos opuestos suman 180. Y estas dos propiedades son únicas de los cuadriláteros cíclicos, es decir, no existe ningún cuadrilátero no cíclico que cumpla alguna de estas dos. De hecho, si tenemos en un cuadrilátero que tiene una pareja de ángulos iguales así, es decir, que sus dos extremos son los mismos dos vértices consecutivos, entonces a fuerza es cíclico. Y además, si tenemos que en un cuadrilátero dos de sus ángulos opuestos suman 180, también es cíclico a fuerza. Entonces vamos a demostrar estos dos hechos. Para el primer caso vamos a dibujar un cuadrilátero no cíclico. Digamos ABCD. Y vamos a suponer que estos dos ángulos miden lo mismo, es decir, que cumple la primera propiedad. Entonces vamos a probar que esto es imposible. Vamos a trazar la circunferencia que pasa por los puntos A, B y C. Esta circunferencia no pasa por el punto D, porque si sí pasara por el punto D, entonces el cuadrilátero sería cíclico. Entonces, si trazamos la recta BD, esa recta va a volver a tocar al círculo en un punto, digamos, D'. Entonces el cuadrilátero ABCD' es cíclico, porque D' está sobre la circunferencia que pasa por A, B y C. Entonces este ángulo inscrito mide lo mismo que este, porque ambos abren el arco AB. Y entonces estos dos ángulos son iguales. Pero una propiedad que tienen los triángulos es que el ángulo externo, el azul, es la suma de los dos internos. Entonces el azul tiene que ser a fuerza mayor que el rojo, porque es el rojo más algo más. Pero aquí tenemos un triángulo en el que el externo y el interno son iguales. Entonces eso no puede pasar. Y entonces no es posible que un cuadrilátero que no sea cíclico tenga esta propiedad. Y para probar lo segundo, es decir que ningún cuadrilátero no cíclico tiene una pareja de ángulos opuestos que sume 180, vamos a hacer algo muy similar. Vamos a tomar un cuadrilátero no cíclico, ABCD, y vamos a suponer que dos de sus ángulos opuestos, digamos estos dos, suman 180. Entonces vamos a considerar la circunferencia que pasa por A, B y C, que claramente no pasa por D porque ABCD es cíclico, y vamos a llamarle D' a este punto, que es donde A'D' se intersecta con la circunferencia. El cuadrilátero ABCD' es cíclico, porque D' está sobre la circunferencia que pasa por A, B y C. Entonces, estos dos ángulos suman 180. Entonces, estos dos ángulos tienen que ser iguales, porque ambos son 180 menos este. Y tenemos el mismo problema que en lo anterior. Tenemos un triángulo en el que su ángulo externo es igual que uno de los internos. Y así demostramos también la segunda proposición. Entonces ya sabemos que si un cuadrilátero tiene dos ángulos opuestos que suman 180, entonces es cíclico. Ahora observemos que esta es una herramienta muy fuerte para trasladar ángulos. Por ejemplo, supongamos que tenemos un cuadrilátero y de alguna u otra manera llegamos a que estos dos ángulos suman 180. Entonces, inmediatamente podemos concluir que es cíclico y entonces podemos obtener todas estas parejas de ángulos iguales, sin siquiera haber pensado en un círculo. O si tenemos un cuadrilátero y estos dos ángulos son iguales, entonces también sabemos que sus ángulos opuestos suman 180.
sin siquiera haber trazado o pensado en un círculo. Eso es el poder de los cuadriláteros cíclicos. Pensemos en una circunferencia y llamémosle O a su centro. Ok, hasta aquí, entonces ya vimos lo que son los cuadriláteros cíclicos, ¿sí? Es que dentro de esa circunferencia están los puntos, los vértices o los puntos de unión de dos de sus lados y se pueden formar una figura de 4 lados donde vamos a definir o vamos a concluir que los ángulo contrario van a medir lo mismo. Y la suma de esos ángulos nos van a dar 180 grados. ¿Ok? Se fijan que poco a poco vamos encontrando más cosas, más información y el por qué se van dando las cosas. Eso es lo importante del pensamiento matemático. Sí, hemos descubierto que de la fórmula del área del rectángulo hemos podido sacar de otras figuras. Sí, que si caben 2, pues entonces se divide en 2. Que si lo muevo y le quito del polígono, le quito y lo muevo y lo pongo en cierta posición al revés, resulta que formo un rectángulo exacto. Entonces, ahorita pasa lo mismo con el teorema de Napoleón. Con el teorema de Napoleón ya van 3 cosas que vemos, diferentes, que en cada uno es un escaloncito que nos va a ir acercando al punto final. Hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy porque considero que es bastante información que hemos visto. En la clase siguiente vamos a continuar viendo un video donde nos explican el teorema de Fermat, de dónde viene y por qué tardaron tantísimo tiempo en poderlo demostrar, a pesar de que tiene ya bastantes años que lo propuso, este señor, que se lo propuso este señor, y vamos a continuar viendo otras cosas como las semejanzas y bueno, un video también bastante interesante del teorema de Napoleón. Y bueno, pues hasta aquí me despido. Espero que haya sido de su interés y haya sido bastante provechosa esta clase. Nos vemos en la próxima clase. Cualquier cosa quedo a sus órdenes. Se despide de ustedes. Soy la maestra Sandra Paulina de la materia de pensamiento matemático 2. Hasta luego.